que nos han venido enseñando durante todo este tiempo. Hablar de lo que es un buen examen que contemple una buena evaluación. A ver, todos listos. Doctor, disculpe, buenas tardes. Sí. Creo que todavía hay algunos alumnos que están esperando. Ya los acepté a todos. Gracias. ¿Estamos todos o todavía damos un chance a los que falten? Aló. Sí, buenas tardes. Doc, creo que ya mejor inicia porque la clase igual la grabamos. Sí, Ya. doctor. Bueno, ahora sí, creo que ya vamos con todo. Entonces, les estaba hablando que hablar de evaluación neurológica es prácticamente trasladarnos a lo que es la evaluación general. Esta presentación me le permitió tomar de uno de mis maestros que la dio en el Instituto de Ciencias Neurológicas. La verdad que está tan didáctica que acá lo que interesa más el autor es quién lo aprendió. Así es que como él es el autor, hago mención a que ha sido él quien es el autor de gran parte de esta presentación. Oh, Dios mío, van a estar Entonces, en parte de lo que es la evaluación neurológica y la evaluación clínica en general, se remonta a tiempos tan lejanos como, por ejemplo, para nosotros el padre de la neurología moderna es Jean-Martin Charcot, donde en ese gráfico se evidencia pues a los diferentes estudiantes de medicina que hacían la práctica directamente con el paciente. Pues se podrán dar cuenta de que acá tenemos una paciente en crisis convulsiva que de alguna u otra forma tenía alteración en plena o una crisis en plena clase. Y eso para los médicos estudiantes que estaban allí era una forma de aprender. In situ, directamente con el paciente, viendo la clínica específica del paciente. Pero en nuestros tiempos de ahora hay que tener en cuenta que mucho se cuida el tema del consentimiento informado. En mis tiempos todavía aún podíamos nosotros llegar con el paciente, ir, evaluarlo, acudir con el asistente, pero ahora cada vez el paciente está más empoderado con relación a sus derechos. Y nosotros también debemos de saber cuáles son nuestras obligaciones, porque si el paciente en plena evaluación nos dijera, doctor, disculpe, yo no quiero que los alumnos estén presentes durante la evaluación, es valedero y no tenemos por qué molestarnos. Entonces, de esos tiempos para acá, ahora tenemos simuladores clínicos que de alguna u otra forma, valga la redundancia, simulan mucho lo que es los casos. La historia clínica no ha cambiado de esos tiempos para acá en mucho. Lo único que ha cambiado quizás son las formas como se llenan, cómo se van terminando de admitir la información que vamos a ir ingresando en la historia clínica. Entonces, antes de ver la anamnesis, el examen físico, pues acordémonos mucho de este tema, que la historia clínica es un documento, y como documento, para nuestros fines, tiene tres grandes fines. Médico, porque es como nuestra libreta de apuntes, nuestras memorias que vamos registrando el día a día del actuar con los pacientes, si es todo hospitalizado,
o en cada consulta en el cual el paciente venga. Científico porque a través de ella nosotros podemos recabar cierta información que nos va a servir para trabajos. Alguno de ustedes hará algún trabajo que sea de revisión de historias clínicas. Pues si se darán cuenta que al acceder a las historias, mucho nos va a interesar el tema de cómo está estructurada o no, porque de ello va a depender también una adecuada recolección de información. Muchos de nuestros hospitales acá hablamos de que somos hospitales docentes, pero la verdad que de docentes a veces tenemos el nombre, porque en un hospital docente hay una historia clínica predeterminada en la cual se siguen ciertos protocolos y guías de tratamiento que permiten tener una información más exacta. El tema es que acá cada uno de nosotros llega, cada uno pasa una visita en forma diferente e incluso a veces cambiamos el tratamiento sin mayor evolución o criterio. Entonces, científico porque me va a permitir a través de los datos que obtengo de allí conocer cierta evolución de determinadas enfermedades o características clínicas que pueda tener en determinada región. Por ejemplo, hablando de un caso de neurología, el tema con la evolución eh, de la enfermedad de Guillain-Barré o el síndrome de Guillain-Barré. La bibliografía nos dice que se trata de una enfermedad caracterizada por debilidad y arreflexia ascendente. Pero lo que hemos visto más en nuestra región, en los casos que se han presentado, es que la debilidad efectivamente es progresiva, pero los casos que hemos estado viendo por acá se han caracterizado por ser más del tipo descendente, al menos en los últimos años. Entonces, es un documento que de alguna u otra forma nos permite refutar. Recordemos que gran parte de la información o de los libros que ustedes tienen en su mano es información anglosajona, es información europea o americana, que no se ajusta necesariamente a la realidad local. Es, por ejemplo, como que alguien de Alemania venga a hablarnos a nosotros de tuberculosis, cuando acá en Perú somos la mata de la tuberculosis, tenemos la experiencia del tratamiento DOTS, que es el tratamiento corto directamente supervisado, y lo manejamos porque tenemos estadística. Sino lo que pasa es que muchas veces no registramos esa información y no la tenemos como tal. O que alguien nos venga y nos diga, mira, debes de tratar al cisticerco de esta forma, cuando acá también nosotros tenemos grandes investigadores en neurocisticercosis. Entonces, por eso, la información que se va recolectando nos sirve para mucho, para definir algunos tipos de tratamiento, características endémicas de determinadas enfermedades. Y también es un documento médico legal, y esto grábenselo bien. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, una historia bien realizada o los salva o los complica. ¿Qué quiere decir con ello? Los famosos casos en los cuales salen noticias, mi familiar vino caminando y a las 6 horas me lo entregaron muerto. Claro, si el familiar vino con una hemorragia intracerebral, esto en el lapso de las horas evoluciona. Pero si yo no registro, no puse mi presunción al menos diagnóstica, claro que la familia me va a denunciar, ni siquiera voy a saber cómo defenderme. O lo que sucede en algunos casos, que cuando hay problemas recién nos ponemos a llenar las historias y muchas veces cometiendo errores muy, muy garrafales. Entonces, ¿una historia bien hecha me salva o me complica? La historia puede ser del tipo ambulatorio, del tipo de hospitalización ambulatoria. Definitivamente es una historia dirigida en la cual vamos a estar viendo al paciente y direccionándolo al problema principal por lo que lo aqueja. En una historia del tipo de hospitalización, la historia es mucho más amplia, en la cual vamos a tener que estar viendo qué es lo que sucede con los pacientes que están que los pacientes que llegan y tienen una sintomatología que puede comprometer a muchos más sistemas y necesita
una ampliación de anamnesis, una reevaluación día a día de acuerdo al tratamiento que recibe. Entonces, es una historia evolutiva dentro de lo que es un tiempo corto. Tiempo corto me refiero a los días tras días que va con relación a la hospitalización, porque la que es ambulatoria es una historia en la cual el paciente se lo puede citar a la semana, al mes o al año para poder evaluarlo y es más dirigida. Entonces, tener en cuenta esta información que también nos va a dar ciertos datos. Entonces, ¿cuál era la enseñanza clásica que nos daban de la historia clínica? La historia clínica pues tiene dos partes, la parte de la anamnesis y la parte de la evaluación física o el examen físico. Entonces, en neurología, miren, es tan importante el tema y yo creo que también para las otras especialidades de la anamnesis, porque van a haber enfermedades que de alguna u otra forma la anamnesis solo me va a dar la información, porque yo le voy a ir al examen físico y no le voy a encontrar nada. Por ejemplo, cualquiera de ustedes, por favor, me puede decir qué enfermedad o qué enfermedad puede ser de que yo lo evalúo y no le encuentre nada al paciente a la hora de evaluarlo, de hacerle el examen físico. Cualquier voluntario. ¿Una enfermedad psiquiátrica? Puede ser, porque por ejemplo una esquizofrenia, sus funciones mentales superiores no están del todo alteradas, porque cuando le preguntamos acerca de lo que es cosas de memoria, la memoria la tienen bien. Lo que ellos tienen son problemas más que todo del tipo de alucinaciones, tanto auditivas como visuales, que los lleva a tener ciertos rasgos de conducta, y muchas veces, Miriam se pasó para el Cusco, recién está entrando, ya, que de alguna u otra forma, bueno, no le voy a encontrar nada en el examen físico, ya. Psiquiátrica, por ejemplo, esquizofrenia, que la anamnesis es la que me va a estar dando información, ya. Otra. ¿Una epilepsia? Muy bien. Fuiste por mi lado, exactamente. Porque, por ejemplo, ahora me llegó una joven, doctor, ¿sabe qué? Yo hace 4 años he tenido neurocisticercosis, me trataron y aparentemente estuve bien. Al día de ayer convulsioné 2 veces y ni nada, no tengo la mayor cosa, no tengo nada más. Lo evalúo, bueno, salvo el sobrepeso que tiene, no le encuentro mayor cosa. Entonces, epilepsia, muy bien, donde la anamnesis de alguna otra forma cobra una importancia en el sentido que es la única fuente de datos que me va a dar y va a depender quién me lo dé. Otra, por favor. Y hay una por ahí que es muy común y aseguro que algunos de los miembros de este distinguido grupo seguro lo adolece. Una última y continuamos. Vamos, muchachos, son 50 y tantos cerebros creo que veo ahí, aunque sea alguien de aparte de sus compañeros que ya hablaron. ¿Otra? Bueno. No tienen más, entonces como tal quedamos. Entonces, anamnesis tiene una vital importancia en neurología porque me puede dar el 90, el 95% del diagnóstico del paciente que me puede estar consultando. Entonces, tengo epilepsia, tengo migraña, porque a veces cuando logran llegar a la consulta, en el hospital, justo el día que estaba con su crisis de migraña, no encontró consulta y llega cuando ya le pasó. Entonces, cuando llega, lo que hay que estar prestando atención es en la información que el paciente me da para saber si es que se trata de un caso de migraña o no. Y así como esas enfermedades, hay algunas otras más que la anamnesis me da. La anamnesis me da también evolución,
Porque una cosa es tener una convulsión de inicio súbito y primera convulsión, y otra es tener un paciente que me viene con un cuadro convulsivo, pero con historia de convulsiones anteriores. Entonces también me va a marcar. La filiación es la recopilación de datos, como bien lo saben, porque esto ya les han enseñado, ahorita no nos vamos a estar deteniendo. Es importante tener, sí, porque hay algunas patologías como, por ejemplo, soy vendedor de libros y paro viajando de un lado a otro. Recientemente estuve o hace 2 meses o un mes estuve por Loreto, y vengo y empiezo a desarrollar un cuadro de fiebre, malestar general, dolor retroocular y un dolor como si me rompieran los huesos. Entonces, es un paciente que está hace un poco menos de un mes por esa zona y me viene a presentar esa sintomatología acá. Puedo estar pensando quizá en dengue, aunque dengue también tenemos acá en Chiclayo. Entonces, esa información es importante. Lo otro es la dominancia. En parte de la anamnesis, cuando nosotros preguntamos al paciente, es parte de la dominancia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy diestro, mi lado dominante es el lado izquierdo de mi cerebro. ¿En proporción a qué va ello? Porque, por ejemplo, si yo tengo un problema de la arteria cerebral media izquierda, me va a comprometer un tema con el lenguaje. Y si tengo un tema con el lenguaje, lo que voy a estar teniendo es una afasia, que si es que me da ese mismo infarto o esa misma isquemia en territorio de la arteria cerebral media derecha, yo siendo diestro, entonces no voy a tener problema con el lenguaje. Lo que sí sucede al contrario, que si es que yo soy zurdo y mi lado dominante está en el derecho, así yo tenga el infarto en el lado izquierdo, en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, no me va a comprometer el lenguaje porque mi lado dominante, siendo izquierdo, está en el lado derecho de mi cerebro. Entonces, por eso es importante manejar esta información que también nos lo relata el paciente. Cosas de religión van más con una anamnesis general. Recuerden que hay algunos grupos religiosos, como los testigos de Jehová, si mal no me equivoco, que no permiten la transfusión sanguínea, colocarlo allí. Si es menor de edad, bueno, ahí no hay problema porque el Estado entra a tallar ahí siendo menores de edad. Lo que sí es contrario a si es una persona adulta donde su decisión prevalece, sobre todo si está consciente, ante el criterio clínico de que debería de estar tomando algún tipo de medicamento, ¿no? Datos como los nombres que pueden parecer algo tonto o el sexo que puede parecer algo tonto, pero yo no sé por qué ya ponen sexo si es que está poniendo el nombre, si es María ya, pues es mujer. Mentira, porque hay José María que es hombre y hay María José que es mujer. Entonces va a depender mucho. Otro, con esto de la liberación de los sexos, hay algunos que parecen y no son, y otros que son y no parecen. Igual, debería de ir. Recuerden que hay algunas enfermedades de trisomías donde hay problemas con no problemas, sino la morfología sexual entre hombre y mujer no está del todo bien definida y eso también es importante tenerlo. Los antecedentes dentro de lo que es anamnesis para neurología, importantísimo. ¿En qué sentido? Hay enfermedades desmelinizantes como EMDA, que es la encefalomielitis diseminada aguda, por ejemplo, que se da en relación a una previa o una primoinfección o una primera, a una primera exposición a un alergeno. Uno de ellos puede ser que me hayan colocado la vacuna contra determinado, para protegerme, por ejemplo, contra la polio o rubiola. Entonces, me podría generar un cuadro encefalopático denominado como ENDA, una encefalomielitis diseminada aguda caracterizada por desmielinización del sistema nervioso central. Otros antecedentes, los contactos, por ejemplo, de tuberculosis. Hoy estuve con un grupo de alumnos, bueno, de clínicas de otra universidad, donde les presenté el caso de un paciente que traía un tema con una joven que estaba en contacto con familiares tosedores crónicos, fumadores,
y donde había un tema y como antecedente también estaba el tema de que vivían en un hacinamiento total. Entonces, ¿qué me hace pensar? Tuberculosis, por ejemplo. Entonces, la anamnesis en sí engloba muchos datos. Doctor, mi hijo no rinde bien en el colegio, ya tiene 6 años, sus amiguitos que estaban en inicial de 3, inicial de 4, lo van pasando, mi hijo ya va a cumplir 7 y vemos que no ha avanzado a más. Entonces, señor, ¿usted tuvo algún problema durante el embarazo? Bueno, no, pero tuve problemas con mi esposo y de verdad que al comienzo esta gestación no la quería, es más, hasta intenté lastimar a mi bebé golpeándome el vientre. Entonces esa criatura no creció en un ambiente que sea tan favorable. O al contrario, al momento del parto, no, doctor, todo bien, pero al momento del parto estuve y me atendió una partera y mi hijito no lloró inmediatamente. Yo lo vi que salió todo moradito y flácido. Después de un rato lloró y a la hora de presentarle el pecho tenía dificultad para amamantar. Ah, ya pues ya nos dice de que hay un problema allí de fondo que puede ser de... Entonces, ese niño pudo haber tenido una hipoxia perinatal que le generó cierto daño. O, señora, ¿cómo fue el desarrollo psicomotriz de su hijo? Te queda mirando con cara de rara y te dice, ¿qué es eso? Señora, ¿a qué edad más o menos su hijo dijo papá o mamá las primeras palabras? Al año y medio. Uy, año y medio que haya dicho papá, mamá, ya hay un retraso. Señora, ¿a qué edad su niño gateó? No, no, doctor, mi hijo no gateó. Recién él ha podido dar los primeros pasos a los 2 años. Ya te está diciendo que algo no está yendo bien por allí. Entonces, esos datos van en antecedentes fisiológicos, el tema de vacunas, cómo fue el nacimiento, número de hijos, si es dama, preguntarles cómo es su régimen catamenial. Esas cosas entran dentro de los antecedentes fisiológicos. Y los antecedentes familiares, en el contexto de enfermedades hereditarias importa lo que es los antecedentes de familia consanguínea. Los antecedentes de enfermedades infecciosas sí interesa o cobra mucha importancia quienes viven conmigo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les hablé hace un rato, la chica esta de 17 años que desarrolló un tema de tuberculosis y vivía con un tío que era tosedor crónico, entonces sí importa, ¿no es cierto? En cambio, para enfermedades como Corea de Huntington, que es una enfermedad hereditaria, sí, pues, sí, y es el esposo de mi tía, así viva ahí, no interesa porque el tema no va por allí. Entonces, importante. Los antecedentes epidemiológicos, cómo es la disposición de excretas o no, neurocisticercosis, va mucho con este tema. Muchos creen que el cisticerco, el principal problema es el chanchito. Mentira, son los hábitos de higiene, comer verduras crudas y de dudosa procedencia es una de las principales causas. No lavarse bien las manos, porque si el chanchito me lo ponen en un buen chicharrón, prácticamente no pasó nada. Entonces, tanto que el chancho, que es el principal intermediario en la transmisión de este parásito, o como nosotros que también somos huéspedes intermediarios, podemos entrar a tallar dentro de esa evolución del cuadro. En los antecedentes epidemiológicos, también considerar el uso de sustancias tóxicas. Por ejemplo, consume droga, bueno, salvo que sea algún joven, de verdad que la mayoría son muy recatados con ello. O salvo ya que sea un tipo que consume ya con mucha anticipación, sí les va a decir. Y porque hay rasgos también, como una persona ansiosa, ojos un poco saltones, ojos de desesperación, ansiosos, que ya nos pueden ir dando. Entonces eso nos va a dar. La conducta sexual.
Pregunten o saquen anamnesis en una persona, en una mujer más que en un hombre, porque a veces los hombres se panean que han estado con una y con otra, y la mujer no, es más recatada. Entonces, son datos un poco difíciles de obtener, pero muchas veces importantes como para determinadas enfermedades. Por ejemplo, doctor, ¿sabe que mi hijo empezó a convulsionar? Él es ingeniero y lo mandaron a trabajar por Cajamarca y hace 6 meses está por allá y ha venido con dolores de cabeza y desde hace un mes atrás está con el estómago suelto, comienza con deposiciones abundantes, 2 a 3 veces al día y ha bajado de peso. Entonces, ¿qué les podría venir a la cabeza? Una persona joven con esas características. Cualquiera. Bueno, ¿cómo son muy VIH. puede ser una. Señora, la conducta sexual de su hijo, no, doctor, mi hijo ha sido acólito de la iglesia. Nunca. Es más, tiene su novia acá. Ya están a punto de casarse el próximo año, ya la pidió. Sí, pues, pero no faltó el diablo por ahí que lo tentara. Aquellos amigos que dicen, no, vamos, ¿cómo te vas a quedar solo? Y lo llevaron, pues, a un nightclub. No faltó alguien que lo picó. Va, hombre, hay que salir. Luis Miguel Avellaneda, ¿no? Ya son 3 y 4. ¿Lo dejamos entrar o no? Ya es mucho abuso también. Bueno. Entonces, pecó, cayó, le presentaron una persona y cayó. Para su mala suerte fue la única metida de pata, desliz sacada de los pies del plato. La chica con la que estuvo era VIH positiva, lo contagió. Y esta novela termina en que el joven hace un cuadro de inmunodepresión, hace el cuadro de SIDA y viene con un cuadro encefalopático, con pérdida de peso y toda la jara. Y para mala suerte, meses anteriores, cada vez que venía, porque ahí él es ingeniero de minas, pero le dan 20 por 10. Entonces, trabaja 20, viene 10. Entonces, dentro de esos 10 días estuvo con su novia. Mala suerte. Ella se guardó solo para él y el contagio vino por esa forma. Entonces, si se dan cuenta, la anamnesis nos proporciona información tan importante. Puede ser VIH, puede ser tuberculosis, pueden ser enfermedades degenerativas. Otro ejemplo. Estábamos en el Instituto de Ciencias Neurológicas y había un paciente que comenzó a generar o producir una atrofia espinocerebelosa, que es una enfermedad también de evolución o de etiología genética. Entonces, viendo a la familia, no había nadie por ahí que presentara. Pero, señora, ¿está seguro en su familia? No, doctor, no. ¿Su esposo? No, doctor, ya hemos preguntado a toda la familia, no, ni sus hermanos, ni mis hermanos, no hay nadie. Entonces seguía, esto no viene de la nada, esto es una enfermedad genética. Entonces, hasta que por ahí ya la mamá no aflojaba, aflojó el papá. ¿Sabe qué? Doctor, no le ha dicho a mi esposa, pero mi hijo lo tenemos desde niño, pero no es nuestro hijo biológico, es un hijo adoptado. Entonces, ¿ya vieron? En medicina casi todo va siguiendo una lógica, algo que no está, hagamos como el doctor, ¿cómo se llama esta serie? La serie del Doctor House. Investiguemos. A eso me refiero cuando pido de que detallen, vean. Entonces, anamnesis me da todo lo que les estoy diciendo, anamnesis me lo da. Si es que yo tengo reparo en ello, soy flojo, quiero salir rápido de mi turno, pues van a haber muchos datos que se me van a ir. Una buena anamnesis realizada me va a permitir buscar dentro de la evaluación física la ratificación de lo que me está diciendo el paciente, porque
hay muchas cosas que son subjetivas. Por ejemplo, una persona ansiosa les puede decir que se le adormece la mitad del cuerpo y de ahí pasa para el otro lado y no sigue una secuencia lógica. Que cuando ustedes lo están evaluando ven que la sensibilidad está del todo bien. Entonces, la afiliación, en la anamnesis, perdón, toda esta información que me puedan dar es importante. Cualquiera de ustedes si yo les digo que el paciente tiende a estar presentando episodios, o la mamá me dice que presenta episodios de debilidad, y a la hora de evaluarlo, veo que la fuerza está en 5/5, yo pensaría que ese paciente está mal, o quizá está falseando alguna información, o quizá está cursando con un cuadro psiquiátrico que me esté produciendo alguna somatización. Entonces, no desmerecer la evaluación de anamnesis porque nos da mucha información. El examen físico es tan igual como el examen general, solo que acá vamos a ver algunas cosas más específicas en lo que respecta al examen neurológico en sí. Entonces, en el examen neurológico van a haber segmentos en que evaluamos fuerza, movimiento, el tono, la sensibilidad, tanto superficial como profunda, el estado de conciencia, si está despierto, alerta, si está orientado en las 3 esferas, al menos en espacio, tiempo y persona, los pares craneales, en los cuales vamos a ir evaluando de uno a uno, porque veo que les han desagregado la evaluación neurológica por cada uno de ellos. Entonces, vamos con todo ello y ingresamos incluso para lo que es lo que son los exámenes auxiliares cuando yo ya quiero complementar un diagnóstico o ratificar un diagnóstico. Entonces, anamnesis, examen físico, exámenes auxiliares, la terapéutica, que está representada por la receta médica en sí, la evolución del paciente, las notas de enfermería, la epicrisis y el informe médico. Todo ello son parte de una historia clínica, sobre todo de una historia clínica de hospitalización. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la historia clínica? De que debemos recolectar datos que nos da el paciente. ¿Cuáles son esos datos? Los síntomas. ¿Cuáles son lo que nosotros evidenciamos a la hora de evaluar? Los signos. La suma de signos y síntomas, ¿qué es lo que me da? Un diagnóstico sindrómico e incluso hasta topográfico. ¿Qué quiere decir topográfico? O sea, la zona hacia la cual está destinada la lesión. Por ejemplo, un hemicuerpo, la mitad del cuerpo, un segmento como una pierna, un brazo. Eso me da el examen clínico más la anamnesis, diagnóstico sindrómico y topográfico. Los exámenes auxiliares ya me afinan porque ahí lo que yo voy a ver, por ejemplo, hago un cultivo, voy a definir si fue virus, bacteria, hongo, o si lo he evidenciado, por ejemplo, si lo he evidenciado en sangre o en orina, también me puede estar dando. Entonces, lo que esto ya también les han dicho, síntomas, molestia referida por el paciente, signos, hallazgo que el médico hace cuando evalúa, y el síndrome es el conjunto de los dos. Entonces, la anamnesis puede ser directa e indirecta. Un paciente que convulsiona, le van a estar preguntando, el paciente les va a decir que no. El caso de un joven que me viene de 19 años, con su mamá, ¿sabe qué, doctor? Nuestro hijo tiene unas conductas a veces que nos deja que pensar. ¿Por qué, señora? Es que ya nos habían dicho en la universidad sus compañeros que a veces de lo mejor que está se pone a conversar solito por unos segundos y se desconecta.
y después se queja de dolor de cabeza. No lo creíamos, le preguntábamos, él decía que no, y con esto de la cuarentena hemos podido estar un poco más toda la familia juntos, y un día que hemos estado almorzando, mi hijo, de lo mejor que estaba, comenzó a dirigir la mirada para un lado y empezó a hablar solito. Señora, ¿cuánto duró? 1 minuto, ¿segura que 1 minuto? A ver, por favor, hagamos, yo voy a llevar el cronómetro y hagamos que ahorita empezó. Ya, doctor, ahí le pasó. Ya vieron, han sido segundos, señora. Sí, han sido en 2 oportunidades, doctor, que lo hemos visto en la casa, y ya, pues, más lo que nos han dicho sus compañeros. Señora, le vamos a hacer un estudio de electromiografía. Lo que probablemente tenga su hijo es, más que seguro, un cuadro de epilepsia. Es una epilepsia compleja porque no hay pérdida del, del estado de alerta, pero sí más de la conciencia con relación al entorno próximo, y lo más seguro que se trate de una. Entonces, ¿quién me da esa información? La mamá, la novia, el esposo, la amante, el hijo, la pareja, los compañeros de trabajo, la profesora. ¿Quiénes estuvieron en este momento que tuvo el problema? Entonces, cualquiera de ellos son los que me pueden estar presentando este tipo de, o dándome este tipo de información indirecta. ¿Es necesario? Sí, necesario y complementario. ¿Cuándo es directo? Cuando el paciente directamente me da sus síntomas, ¿no? Los síntomas hay que tener el tiempo, el modo de inicio, las características propias, la evolución del cuadro, aparición de otros síntomas, por ejemplo, sí, doctor, antes de que me empiece el dolor de cabeza en la mitad, empiezo a ver como destellos de luz o como lucecitas, una migraña con aura probablemente, o una epilepsia sensorial visual. Los antecedentes personales y los antecedentes familiares de los cuales ya hablamos. Entonces, todo eso me va a estar dando ciertos datos. Y de ahí me voy para el tema de la etiología. Es algo que la etiología puede ser hereditaria, vascular, infecciosa, medicamentosa, inflamatoria, traumática o degenerativa, tóxica, nutricional. Por ejemplo, una nutricional, deficiencia de vitamina B12. Por ejemplo, una tóxica, envenenamiento con órganos fosforados, una autoinmune, Guillain-Barré, esclerosis múltiple, una psicógena, las crisis psicógenas no epilépticas, una traumática, un traumatismo encefalocraniano, una degenerativa, Parkinson, Alzheimer, una inflamatoria. Hay inflamatorias autoinmunes y hay inflamatorias propiamente por algún tipo de enfermedades, por ejemplo, metabólicas, como polineuropatía diabética, se me ocurre, o aquellas inflamatorias, pero por enfermedades reumáticas que por proximidad comprimen nervios y tienden a producir. Infecciosas, y dentro de las infecciosas ver si es hongo, bacteria, virus, y dentro de las bacterias ver si es que es tuberculosis o las otras bacterias, porque tuberculosis tiene una evolución más del tipo subaguda a crónica, las otras son más agudas. Tumoral o neoproliferativa, y las hereditarias como Corea de Huntington, por ejemplo. La atrofia espinocerebelosa, otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, los antecedentes, ya hablamos cómo fue el parto, si fue autóxico, distóxico o no. Antecedentes de enfermedades médicas, para nosotros es importante, por ejemplo, aquellos pacientes que vienen con lo que comúnmente decimos, le dio derrame. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos como derrame? Fue un stroke, un ictus, un SB, o lo que la mayoría dice, un ACV, un accidente cerebrovascular, aunque en realidad es una enfermedad cerebrovascular, SB. Entonces es importante, por ejemplo, antecedentes de hipertensión, porque yo lo voy a ver al paciente, claro, me voy a pulir, voy a decir sucedido en el territorio de la parecia derecha, tiene una hemianopsia. Yo no identifico qué fue lo que me originó esto. Personas que nunca trataron su hipertensión o que nunca les dijeron que eran hipertensas, debutan haciendo enfermedad cerebrovascular.
diabetes mellitus, distiroidismos, o sea, hipo o hipertiroidismo, insuficiencias hepáticas, nos pueden dar cuadros de encefalopatías, o una renal también, una encefalopatía urémica que incluso me puede producir convulsiones, alteración del sensorio, etcétera. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la amnesis nos aporta tantas cosas? Los antecedentes de exposición, ya lo dijimos, los ocupacionales, por ejemplo, aquellos que trabajan manejando materiales pesados, aquellos pintores que trabajan con pintura con alto contenido de plomo, me pueden hacer neuropatías periféricas, crónicas, antecedentes de consumo de drogas, aquellos que les gusta su tronchito de cuando en cuando, o aquellos que toman, los bebedores sociales, los de fines de semana. Ellos dicen que no son alcohólicos, pero todos los fines de semana se prenden del vaso. También. Entonces, de alguna u otra forma, toda esa variedad de antecedentes que nos dan va para lo que es una enfermedad. Lo otro es cómo evolucionan los cuadros. Por ejemplo, empezó despacio, como un dolor sonso, que a veces le dicen los pacientes, y ahora lo tengo ahí como una pesadez intensa, una opresión que ha sido mucho más fuerte de lo que inició. Entonces, es algo progresivo que más va para un tema tumoral o degenerativo. No, empecé primero con un temblorcito en la mano izquierda, ahora tengo la derecha y cada vez me muevo menos. O no, me dio aquella que es en escalonadas o en brotes. Me dio hace 2 años una alteración de mi visión, pero mejoré a los 3 días. De ahí tuve una pérdida de la audición, pero también mejoró. Tuve otro episodio en el cual tuve debilidad en la mitad del cuerpo izquierdo. Al cabo de los días recuperé casi todo. Entonces, temas que van con esclerosis o infartos múltiples. Estuve de lo mejor, me fui a trabajar y en el trabajo, en forma súbita, vino una pérdida de conciencia y dejé de mover determinada parte del cuerpo. Una enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, la imagen que vemos allí. Entonces, acá, enfermedad cerebrovascular, por ejemplo. O aquella que fue progresando de a pocos, llegó a un basal y de ese basal tuve una recuperación gradual, un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. Entonces, la posibilidad de que me pueda dar cualquiera de estas cosas, yo lo puedo obtener en la anamnesis. No, viene con rigidez, alteración de la conciencia, convulsiones de 3 días de evolución. Ah, ya. Lo primero que se me viene a la cabeza, bacteria, virus. No, él ya tiene una historia de tener malestar general por más o menos 2 meses, con decaimiento, y cada vez en la tarde tenía sudoración constante y le tomaba la temperatura, llegaba a 37.5, 37.5, y ya las 2 últimas semanas empezó a hacer 38 y ahora que llegó con 38.5. Una micosis probablemente, y más para ese cuadro una tuberculosis que también es bacteriana, pero con otras características de evolución. Entonces la evolución me va dando pautas de cómo puedo ir llegando a ello. Una pregunta, tienen clase de acá con el doctor, ¿no es cierto? ¿A partir de qué hora es, Para no, delegado, 3:30, Brian. doctor. 3:30, bueno, correré. Ya. Gracias. Trataré de no pasarme. Entonces, realizar una buena anamnesis no es fácil, definitivamente que sí. A veces se requiere más habilidad y experiencia, se requiere paciencia, tiempo, diplomacia, respeto, confidencialidad y entendimiento. Recuerden que, aparte del sacerdote, a quien va uno y deposita toda a veces su intimidad, es al médico. Entonces, si uno viene de chismoso, alguien viene y me cuenta y me voy para el otro lado y lo estoy contando, mira que la María venía a la consulta y me ha dicho de que ha estado con el vecino cuando el esposo salió. Bueno, pues estamos violando ello. Recapitular periódicamente. ¿A qué se refiere, señor? Usted me dijo que tenía un dolor de cabeza, pero ¿ese dolor de cabeza siempre ha continuado igual o ha sido, cada vez aumentaba o lo acompañaba alguna? Entonces, cuando yo encuentro un signo o un síntoma que sea
muy preponderante para determinar patología, yo debería de estar repitiendo. Considerar múltiples fuentes de información, la que da el paciente, la de historia clínica anteriores, la de parejas, vecinos, convivientes, quien sea. Tratar de precisar lo que el paciente quiere decir. Hace un rato yo le dije una palabra. Algunos pacientes dicen, tengo un dolor sonso ahí en la cabeza. Pucha, ustedes van a su libro de semiología, dolor sonso. No hay una descripción de dolor sonso. ¿Ya? Ese dolor sonso a veces, señora, ¿no será que a veces siente como una sí, como una pesadez, que a veces está ahí, que quiere, no quiere, pero en sí no me duele mucho, si no es... Entonces, tratar de precisar. Determinar el síntoma principal por el cual se debe la enfermedad, no por el que llega el paciente, porque a veces el síntoma principal con el que llega el paciente no necesariamente es el motivo de la consulta. Considerar la personalidad del paciente, es cierto, hay algunos que hablan de más, parece que en su casa no los escucharan y hablan, hasta te especifican en qué taxi subieron, cómo llegaron, a qué hora, y hay personas que hay que sacarles con cucharita. Va a depender mucho cómo yo me expreso. Considerar diversos factores en un mismo paciente, ver en el momento en que lo va a tomar, pues si está en un momento de fatiga o de dolor, no te va a dar información, lo que menos quiere es hablarte. Problemas emocionales, fluctuaciones de humor, problemas de memoria. Entonces, considerar ello. La análisis indirecta complementa, cuando sea posible, y la toma de datos a través de la análisis es un arte. Se podrá aprender parcialmente a través del estudio y lectura. Lectura, eso pues, si no leen, no van a saber qué van a preguntar. No es tampoco que te sientes a hablar con el paciente y él quizá te vaya a dar toda la información. Si no tienes el mínimo concepto de qué es lo que estás buscando o qué es lo que puedes encontrar, vas a tener problemas. Y sí, pues solo cuando se tenga la certeza de la recopilación de los síntomas ha sido completa, ahí recién yo voy a poder empezar con mi examen neurológico. Eso lo decía uno de los maestros de allá, ex docente y asistente del Instituto de Ciencias Neurológicas en Lima, doctor Cuba. El examen físico, hacemos un parangón entre lo que es una evaluación general y una evaluación neurológica. En la evaluación general observamos, en lo neurológico observamos, por ejemplo, cómo camina, cómo convulsiona, movimientos involuntarios, dismetrías, diferencias de un lado del cuerpo a otro. Palpamos, por si acaso si también tocamos. Así es que para hacer una buena evaluación, tocamos. Para ver si hay cierto trofismo, si hay el tono aumentado, tocamos. Percutimos, más que percutimos en maniobras especiales, se percute, por ejemplo, el abdomen para ver si hay timpanismo, matidez. En lo neurológico más empleamos maniobras especiales como para ver Mingazzini, Barré, de la pinza, entre otros. En el examen físico se ausculta y en lo otro vemos reflejos, todo ello. Entonces, eso no significa que el neurólogo no ausculte, porque, por ejemplo, si tengo una enfermedad cerebrovascular donde me interconsultan y ni siquiera le pusieron que hay una fibrilación, y uno va y ve de dónde salió esto y ausculta y escucha un corazón que parece un recorrido de varios caballos donde no hay un ritmo, ya pues de ahí está saliendo y ni siquiera lo evaluaron bien. Entonces, para tener un buen examen neurológico hay que tener ciertos requisitos, entre ellos conocimiento de neuroanatomía, de las vías y centros nerviosos, saber examinar, que es la técnica, saber determinar lo normal de lo anormal. Para esto, a los maestros que teníamos allá en neurológicas, los antiguos, porque esto sí no lo hemos gozado, los llevaban al Jirón de la Unión y los sentaban a ver cómo caminan las personas. Entonces, si uno quiere determinar qué es anormal, debe ver bien qué cosas son normales. Entonces, saber examinar, una buena técnica, como les decía, y de esto se desprende dónde está la localización. Entonces, si yo encuentro que un paciente me tiene una mitad del cuerpo alterada y veo que tiene un par craneal alterado
en el lado contrario, lo que yo estoy pensando es que la lesión es a nivel de tronco cerebral. Por ejemplo, tengo una parálisis facial izquierda y una hemiparesia derecha, lo que debo de estar pensando, ¿dónde está el núcleo del séptimo par? Ana Adriansen. Nada. Alexis Yair. Nada, eso es anatomía que ya han pasado supuestamente. Ángelo Álvarez. Tampoco. Carlos Javier Chuquilín. Nada. Cristian Ballena. Claudia Araujo. Emily Suxe. ¿Dónde nace el séptimo par? Iván Pérez. Paola Aranda. Tampoco. Nadie. Leslie Rosado Merino. Mesencéfalo. Protuberancia. Gracias, Lorena. Es protuberancia. Mesencéfalo no, mi amigo. El mesencéfalo nace el tercer par craneal. Es el único que nace en mesencéfalo. Entonces, si se dan cuenta, si yo veo un séptimo par y veo parálisis, entonces tengo vía piramidal alterada y veo el séptimo par. Ahí lo que manda es el par craneal afectado. Entonces digo, tiene una afectación en el nivel de la protuberancia del lado izquierdo. Uy, van a decir, este pate es lo máximo, tira un montón. ¿Ya? Entonces, eso es los conocimientos que traigo. ¿Qué debo de tener para hacer una buena evaluación? Un simple martillito, algodón, un diapasón si lo hubiera, una linterna y agujas. Y si, mejor si tuviéramos todavía un oftalmoscopio para ver fondo de ojo, para ver, evaluar aquí el tercer par. Entonces, y lo principal, su cerebro con conocimientos, porque si no, de nada sirve que tengan todo ahí. El examen tiene que ser en condiciones apropiadas, sin premura, sistematizado de arriba abajo. Empiezo con un sistema, por ejemplo, sensitivo, paso para motor, paso para tono, paso para atrofia, paso para movimientos, paso para pares craneales, funciones mentales superiores, no que voy de uno a otro. Y siempre registrando en la historia, porque nuestro cerebro puede ser muy, muy captador, pero a veces se nos pasa. Y el uso del material del examen, que ya lo vimos hace un momento. Entonces, tenemos un buen examen neurológico me va a dar localización de la lesión. Si lo toman así, como si el sistema nervioso fuera 5 minutos más les robo y ahí termino, ¿ya? Para no robarle tanto tiempo al doctor. Si yo tomo el sistema nervioso como si fuera un tendido eléctrico, el tendido eléctrico, pues si el interruptor de este cuarto es para el cuarto A, no tiene por qué afectarse al foco del cuarto B. Es igual en el sistema nervioso, sigue un recorrido. Por eso cuando una persona viene, por ejemplo, y me dice que me adormece acá y después pasa para este lado, cuando no hay una secuencia lógica, eso de alguna u otra forma va para un problema que nos haría sospechar un cuadro ansioso probablemente. Para eso, conocimientos de neuroanatomía, recordar siempre que el sistema nervioso central o el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central, periférico y autonómico. El hemisferio cerebral controla un hemicuerpo contralateral, el derecho controla el izquierdo el derecho, hasta el tronco, hasta antes de la decusación de las pirámides. El hemisferio cerebeloso es ipsilateral, ¿qué significa? Si tengo un infarto a nivel cerebeloso, la lesión va a estar en el mismo lado de donde tengo la deficiencia. Cuando pensemos en el tronco cerebral, generalmente va a haber alguna afectación de un par craneal, ¿ya? La lesión va a estar destinada o definida por el lugar donde está la deficiencia del par craneal. Por ejemplo, el ejemplo que les di de la parálisis facial izquierda con la
hemiparesia derecha, ahí lo que manda es la parálisis facial. Y los arcos reflejos, entonces el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, por eso es que hay algunas enfermedades como Guillain-Barré, que a pesar de que es autoinmune y alguno de ustedes quizás se le habrá pasado por la cabeza, pero ¿por qué si es autoinmune, la sangre pasa por todo el cuerpo, no le afectó al cerebro y la médula? Porque acá ya vienen otras cosas más, por ejemplo, el sistema nervioso periférico, las células que lo envuelven son las células de Schwann, y para el sistema nervioso central, las células que envuelven la vaina o que forman la vaina de Mendelian son los oligodendrocitos. Entonces, eso de alguna u otra forma me da ciertas características, porque unos sí y otros no. La distribución somatotópica, ¿cómo está distribuido? Hay enfermedades en el sistema nervioso que, por ejemplo, si yo tengo un pequeño calcificación a nivel de corteza cerebral que llega a tocar sustancia gris, me va a dar convulsiones, más no aquella calcificación que esté en la misma sustancia blanca, porque este tipo de problemas se da más en sustancia gris. Si alguien tiene un quiste en sustancia blanca no va a convulsionar, le puede dar cualquier cosa menos una convulsión. La convulsión da cuando está a nivel de sustancia gris en ganglios basales, en región hipocampal, o muy pegado a lo que es corteza cerebral de cualquier lado, sea frontal, temporal, occipital o parietal. Entonces acá vemos en la imagen que la sustancia gris está más pegado a corteza cerebral y en lo que es médula, la sustancia gris es la que tiene esta forma de H y los cordones que están hacia los lados son sustancias conformadas por sustancia blanca. Acuérdense que para evaluar el sistema nervioso vemos los dermatomas, acuérdense de algunos puntos fijos como el D4 es a nivel de pezones, el D10 es a nivel de ombligo, entonces para más o menos ubicarnos. Y esto nos va a decir, por ejemplo, a qué nivel pido la resonancia o la tomografía. Los dermatomas, que lo vamos a ver mucho cuando tengo una infección por herpes. La relación función-estructura nerviosa. En este caso, por ejemplo, función motora, vías piramidales, ganglios basales. Función sensitiva, la vía sensitiva. La coordinación, cerebelo y conexiones. Sensorial, visual, auditiva. Refleja, arcos reflejos. Y lo cognitivo, corteza cerebral. Si yo ya veo algo cognitivo, hablo de un cuadro, por ejemplo, de encefalitis, la vía auditiva está alterada. Acordarnos la vía piramidal, que viene desde corteza hasta el astro anterior de lo que es la médula, y de ahí sale a la segunda neurona que va al órgano efector. Por eso hablamos de síndrome de primera motoneurona y síndrome de segunda motoneurona. En lo que es la vía sensitiva, hablamos de 3 neuronas, no solo 2 como en el sistema nervioso, la que va del órgano receptor hasta la médula, de la médula hasta el tálamo y del tálamo a la corteza parietal. Acordarnos y conocer la anatomía de lo que es la vía visual, donde se quiasma cuando hablamos de hemianoxia, cuando hablamos de amaurosis, de hemianoxia homónima, de hemianoxia heterónima, por ejemplo. Y lo que tiene que ver con ganglios basales, que va con control de movimiento. He tratado de resumir lo más que he podido, porque esto es extenso. Veo que con los docentes que van a estar teniendo de acá sus clases, les van a hablar algún tema de materia con relación a lo que es parte motora. Aquellos que les toque rotar conmigo en la parte de práctica, alguna duda que tengan con relación a sus docentes que les han dicho o han conversado, háganlas llegar y plásmenla. ¿Sí? Esto es algo casi flash. Espero que algo les haya quedado. ¿Preguntas antes de cortar? Bueno, no hay preguntas, entonces damos por concluida la clase. Buenas tardes, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias.